Buen día jóvenes, bienvenidos al curso de asistencia de proyectos de inversión. Bueno jóvenes, en esta semana vamos a hablar sobre, ¿no? Continuamos con nuestra asistencia técnica de proyectos de inversión, pero vamos a hablar referente al tamaño del proyecto, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste jóvenes? Bueno, nos hacemos una idea y ¿no? Nos referimos a la capacidad, ¿no? De nuestra empresa, de nuestro proyecto, ¿no? O de algún servicio que podamos brindar. Entonces, podemos decir del tamaño? Dice que no, el estudio del tamaño de un proyecto es fundamental para determinar el monto de las inversiones. Claro, ¿no? O sea, el costo va a estar en función, ¿no? a la capacidad que vamos a prestar, ¿no? La venta de bienes o una prestación de servicios. Y el nivel de operación, ¿no? Que a su vez permitirá cuantificar los costos de funcionamiento y los ingresos proyectados. Exacto, entonces, ¿no? En el flujo de caja que vamos a hacer, ¿no? Podemos hacer un flujo de efectivo, un flujo de caja proyectado, en el cual nosotros vamos a proyectar nuestros ingresos, costos, ¿no? Y gastos que, ¿no? Asimismo, la utilidad que vamos a obtener, ¿no? Ya sea mensualmente o anualmente, ¿no? Como querramos realizarlo. Entonces, el tamaño, jóvenes, ¿no? de un proyecto de inversión va a determinar, ¿no? el monto de la inversión y a su vez también, ¿no? Los ingresos. Varios elementos se conjugan para la definición del tamaño. ¿Cuáles serán? Entonces, por ahí también tenemos, jóvenes, ¿no? Dentro del tamaño, ¿no? de la inversión, que va a tener injerencia la demanda esperada, la disponibilidad de los insumos, ¿no? La localización del proyecto y el valor de los equipos. Claro, es decir, ¿no? La demanda esperada es, ¿no? Los clientes, ¿no? Los clientes consumidores. La disponibilidad de los insumos, hablamos, ¿no? Sobre los proveedores, ¿no? Ya recuerdan, ¿no? La clase pasada que veníamos ¿no? conversando sobre, ¿no? Los proveedores, el cliente. Entonces, la localización del proyecto y el valor de los equipos, ¿no? El precio, el costo que vamos a tener nosotros en cuenta en nuestra inversión. Ahí también, ¿no? El resultado del estudio de mercado influye directamente sobre esta decisión. Claro, entonces nosotros ya en el estudio de mercado, jóvenes, hemos visto, ¿no? El comportamiento de la demanda, el comportamiento de la oferta, el comportamiento, ¿no? De los costos, ¿correcto? Entonces, está relacionado, ¿no? Entonces, nosotros ya, ahorita ya estamos ya viendo en esta parte, ¿no? La parte económica, la parte de inversión, ¿no? Entonces, como ya vamos, ¿no? Nosotros ya hemos hecho el estudio de mercado, ¿no? Y ahora ya estamos definiendo, ¿no? Lo que es el tamaño, lo que va a ser, ¿no? La capacidad que nosotros vamos a poder brindar el servicio o prestar un servicio, para vender un bien o prestar un servicio. Las especificaciones técnicas de los equipos que cumplen con los requerimientos para la producción pueden presentar tres características respecto al tamaño. ¿Cuáles serán? 1. La cantidad demandada total sea menor que la capacidad de producción de la tecnología más pequeña existente en el mercado. Ahorita vamos a explicar. La cantidad demandada sea similar a la capacidad de producción de alguna tecnología, ¿no? Y que la cantidad demandada sea mayor que la capacidad de producción de la, ¿no? de la tecnología disponible. Bueno, entonces, en un primer instante, ¿no? Nos habla de que la cantidad demandada sea menor, es decir, ¿no? Nosotros vamos a tener una tecnología, ¿no? Súper, como decir, bastante establecido, ¿no? Que está prestando una cantidad bastante, pero sin embargo tenemos una demanda, ¿no? Una cantidad demandada, es decir, un cliente, un consumidor que es menor que lo que estamos produciendo, ¿no? Por otro lado, tenemos la cantidad demandada sea igual, ¿no? En este caso es como un punto de equilibrio, ¿no? ¿No? Entonces, y por último tenemos que la cantidad demandada sea mayor a la capacidad, bueno, en este caso, ¿no? Nos va a tener a nosotros que comprar un equipo más o, ¿no? Buscar, ¿no? Porque en este caso no vamos a poder o satisfacer las necesidades, ¿no? De los clientes, ya que vamos a tener una demanda ¿no? Mucho mayor a lo que estamos, a los productos que tenemos nosotros disponibles, ¿no? Ya sea en stock o en venta. El tamaño de un proyecto corresponde a la capacidad instalada y se expresa en número de unidades, ¿no? de producción por año. Se distingue tres tipos de capacidad instalada. Tenemos la capacidad de diseño,
la capacidad del sistema, la capacidad real. Entonces, primero nos habla, ¿no?, de la tasa estándar de la actividad en condiciones normales de funcionamiento. Es como, ¿no?, en una actividad, tenemos, ¿no?, un bien que estamos ofertando o que estamos vendiendo, pero tenemos un cliente, ¿no? O los clientes, ¿no? Entonces no hay por ahí la necesidad de implementar o la necesidad, ¿no?, quizás de menorar, ¿no? En nuestra producción. Entonces está la capacidad del sistema, actividad máxima que se cumple con alcanzar con los recursos humanos y materiales trabajando de manera integrada. Ahorita vamos a explicar, ¿no? Capacidad real, promedio anual de actividad efectiva de acuerdo con variables internas, ¿no? Capacidad de sistema y externas, hablamos de demandas. Vamos a ver un ejemplo. Entonces. Por ejemplo, un hotel puede tener, nos dice, 100 habitaciones disponibles, lo que constituye la capacidad de diseño, es decir, está, ¿no?, establecido, ¿no?, que se cuenta con 100, ¿no?, habitaciones disponibles de la unidad expresada en días de permanencia de los pasajeros. Dice, si 10 de estas habitaciones quedan constantemente reservadas para atender clientes especiales o ante un mayor, ¿no?, ante una mayor permanencia de algunos pasajeros, ¿ya? Entonces, 10 ya es, ¿no?, para una reservación o para un, ¿no?, público, un cliente ya conocido, por decirlo así. La capacidad del sistema es de 90 habitaciones, ¿no? Entonces ya no tenemos los 100, sino vamos a disponer nosotros, ¿no?, a cualquier momento de 90. Entonces, eso es ¿no?, capacidad de sistema. Si el promedio de ocupación ha tenido, ¿no?, por problemas de demanda o de capacidad de respuesta del establecimiento de 72 camas, es la capacidad real, ¿no? Entonces, de los 90 nos dice que por ahí quizás alguna habitación está a falta de mantenimiento o no cuenta con todos los equipos, entonces vamos a tener que solo 72 es la capacidad real, ¿no? Ahora hablaremos, jóvenes, sobre la localización. Entonces ya hemos visto, ¿no?, en qué consiste el tamaño, ¿no?, de un proyecto de inversión. Ahora vamos a ver la localización. Bueno, en la localización nos hacemos una idea, ¿no?, dónde va a estar la ubicación geográfica, ¿no?, es decir, dónde va a estar el establecimiento, la empresa, el negocio, ¿no?, que nosotros desde dónde vamos a operar prácticamente, ¿no? Entonces, la localización que se elija para el proyecto puede ser determinante en su éxito o en su fracaso. Vean, jóvenes, es muy importante este término o esta definición, ¿no?, ya que nos dice, ¿no?, que va a determinar de su éxito o su fracaso. ¿Por qué? ¿A qué se referirá? Entonces, un lugar estratégico va a ser, ¿no?, que tus ventas pueden, ¿no?, que tu lanzamiento de tu empresa tenga éxito o tenga ¿no?, o sea un fracaso, ¿no? Entonces, supongamos, ¿no?, que nosotros tenemos como, ¿no?, un mercado nicho, por ejemplo, ¿no? Ya creo que Huánuco, Amarilis y Comarca también ya están, ¿no?, cubiertos por casi la mayoría de los negocios, pero por ahí, por ejemplo, por un poco más alejado quizás, ¿no?, o quizás un poco, ¿no?, una zona más alta de Pilcomarca, ¿no?, que es, ¿no?, es una, hay una bastante sobrepoblación, ¿no?, por esa parte, entonces por ahí podría ser, ¿no? Entonces, pero jóvenes, poco a poco vamos a ver también los factores, ¿no?, que influyen en la localización. Fundamentalmente consiste en considerar variables constitutivas de ventajas competitivas con respecto a las características diagnósticas para la futura competencia, ¿no? Es decir, claro, nosotros tenemos que buscar, ¿no?, lugares, ¿no?, que nos puedan dar nosotros ventajas, ¿no?, con respecto a lo que es, ¿no?, por ahí a la competencia, ¿no?, a otras empresas que prestan el mismo servicio, ¿no? Y asimismo también proyectarnos a futuro. La selección de la localización del proyecto se define en dos ámbitos. ¿Cuáles serán, jóvenes? El primero, hablamos de la macrolocalización, ¿no?, donde se elige la región o zona. Es decir, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, en la región Huánuco o en la región Tumbes, en la región Piura, ¿no?, o Cusco. Entonces, hablamos en ámbito, ¿no?, general de la zona. Y de la microlocalización, que determina el lugar específico donde se instalará el proyecto. Claro, aquí vamos a decir, está ubicado en tal dirección, ¿no?, o ¿no?, alguna referencia más específica, jóvenes. Los principales factores que influyen en la ubicación del proyecto son los siguientes. Eso les hablaba, ¿no? ¿Cuáles son los factores principales?
Mercado que se desea atender, claro, ¿no? Un mercado nicho, por ejemplo, ¿no? Como les decía, tenemos las zonas altas de Picomarca o quizás también, ¿no? La misma ciudad de Llanac. Llanac también está siendo una zona, ¿no? Bastante, ¿no? ¿no? Se está haciendo poblada, entonces, y por ahí pues no existen todos los servicios, ¿no? Transporte y accesibilidad de los usuarios. Claro, es importante, ¿no? Que sea accesible, que existe una vía, ¿no? Y que sea visible también, ¿no? Para los transeúntes. Regulaciones legales que pueden restringir la posibilidad de instalar una empresa. Correcto. Hay en zonas, por ejemplo, en zonas residenciales o aquellas zonas no exclusivos, ¿no? En el cual, pues, el alcalde o, ¿no? La autoridad de esa, ¿no? De esa residencia, pues, prohíbe o no está de acuerdo, ¿no? Con la instalación de una empresa o del servicio que por ahí quizás quieres poner un videopub o un restobar, entonces por el sonido de la bulla o no es, ¿no? Entonces ellos han sacado una pequeña ordenanza, una normativa en el cual pues está restringiendo, ¿no? Por ejemplo en su distrito, ¿no? En su distrito exclusivo, ¿no? Aspectos técnicos como las condiciones topográficas. En estas zonas, ¿no? Hablamos, ¿no? De instalaciones, por ejemplo, edificaciones que no puedan, ¿no? Pasar de los 5 pisos, ¿no? Por temas de estudio de suelos, ¿no? Algunas especificaciones técnicas, ¿no? Costo y disponibilidad de terrenos o edificaciones adecuados a las características del proyecto. Claro, también tenemos que ver, ¿no? En nuestro proyecto si vamos a adquirir, ¿no? Mediante una compra del terreno o un alquiler. En caso de ser una compra, ¿no? Vamos a tener que adecuarnos todas las características, ¿no? Para llevar a cabo nuestro proyecto. ¿No? Entorno y existencia de sistema de apoyo. Claro, entonces, todo esto, por ejemplo, ¿no? Son los principales factores que van a influir en la ubicación. Es decir, ustedes cuando tengan un proyecto, ¿no? Un proyecto de negocio, un proyecto de inversión, van a tener, ¿no? En este caso, al momento de irse allá, por ejemplo, ¿no? Buscar la localización o buscar el lugar, entonces van a tener en cuenta todos estos factores, ¿no? Ya que van a influir, ¿no? De manera directa o indirectamente. También, un efecto importante de la localización se da sobre el costo de los insumos necesarios para atender los requerimientos de la producción. Claro, entonces tenemos ¿no? que tener en cuenta que en el lugar donde nos vamos a estar ¿no? ubicados, ¿no? Todos los insumos que nosotros ¿no? vamos a adquirir o vamos a tener, ¿no? Como decir, a la mano, ¿no? Entonces, los insumos que vamos a utilizar, ¿no? Para la prestación ¿no? Prestación de servicios o ¿no? Venta de bienes, ¿no? Entonces, todos ellos, si es un proceso de fabricación, proceso de elaboración, jóvenes, vamos a tener en cuenta todo, ¿no? Entonces, los costos ¿no? de los insumos para ¿no? que sean atendidos, jóvenes. Bueno, jóvenes, muchas gracias. En esta parte, ¿no? Hemos dado a conocer lo que corresponde, ¿no? Al tamaño y la localización de nuestro proyecto de inversión. Gracias, jóvenes. Hasta una próxima semana.